Hola chicos, bueno, esta mañana vamos a tratar un tema muy importante para todos los que vivimos acá en Estación Clusella. Vamos a ver el origen de nuestra localidad, de nuestro pueblo, Estación Clusella. Y digo origen y no digo fundación, porque nuestro pueblo no fue fundado, sino que tuvo un origen. Para eso nos tenemos que ir unos años más atrás, casi 140 años. Vamos a ver, en el año 1881, estos hermanos, los hermanos Clusella, Francisco y José María Clusella, le compran al gobierno de la provincia cierta cantidad de tierras, muchas tierras, y le dan origen a la colonia Clusellas. Poco tiempo después, al año después, en el 1882, comienza a levantarse un pueblo en la colonia Clusella, que es el pueblo que nosotros siempre le decimos Plaza Clusella. Se llama Pueblo de Clusella. Eso va a ser en el año 1882. Pero ¿qué pasa? Como estos pueblos se levantaron, otros se levantaron, se construyeron otros pueblos y no tenían comunicación entre ellos. Entonces la provincia de Santa Fe, el gobernador de Santa Fe, decidió construir en la provincia líneas férreas. ¿Qué son las líneas férreas? Todas vías de ferrocarril para que pasara el tren y pudiera conectar a todos los pueblos de la provincia. Entre esas líneas férreas está la nuestra, el tren que va a pasar por esta zona, por la colonia Clusella. Muchos obreros estuvieron trabajando para levantar todas esas vías del ferrocarril. Trabajaron mucho y es así que en el año 1888, fíjense que 6 años después, 1888, va a pasar la línea férrea en la colonia Clusella. Pero no pasó al lado del pueblo de Clusella, no pasó por acá, al ladito del pueblo de Clusella, pasó a 8 kilómetros al sur del pueblo de Clusella. Y yo les voy a decir por qué. Porque en esa zona del pueblo de Clusella era un poco bajo y se inundaba. Entonces ellos los ingenieros ferroviarios buscaron el lugar más alto para construir las vías férreas. ¿Y dónde lo encontraron? A 8 kilómetros del pueblo de Clusella. Y construyeron este ferrocarril aquí, que iba de Pilar a San Francisco. Bueno, este tren que pasaba casi 2 veces al día, había días que pasaba 2 veces, a veces pasaba una vez. ¿Qué hacía? ¿Qué beneficios trajo a esta región? Todo el ganado, todos los animales, todos los cereales que cosechaban en esta zona, todas las cosas que necesitaban de almacén, todo, absolutamente todo. En ese momento no había camiones de reparto como hay ahora, todo lo llevaba y lo traía el tren. Y además los pasajeros. Por ejemplo, una familia de San Francisco que quería venir en esta zona a visitar a otra familia, ¿con qué venía? Con el tren de pasajeros. Había unos vagones que traían toda la gente y había otros vagones de carga que llevaban todas las encomiendas, llevaban después en otros los animales, en otros llevaban las bolsas llenas de trigo, de maíz. O sea que el tren era muy importante en esa época. Lamentablemente no pasó por el pueblo de Clusella, sino a 8 kilómetros. ¿Qué pasó ahí? Poco a poco, se fueron levantando algunas casitas a orillas del ferrocarril. Fíjense que yo les muestro aquí una lámina de la estación ferroviaria, donde la gente esperaba en esta galería, donde se bajaban todos los paquetes, donde los animales estaban del otro lado para ser cargados. Esto es la agrupación, lo que ustedes llaman la agrupación gaucha, donde a veces van a jugar al fútbol, donde se hacen
algunas misas, donde se hacen algunas cumpleaños y todo lo demás. Bueno, esto fue la estación ferroviaria. Bueno, entonces, al frente de estación ferroviaria, fuera de las vías, comenzaron a aparecer algunas casitas y comenzaron los inmigrantes, a venir gente. Por ejemplo, uno de los primeros que llegaron a este pueblo era Pío Aimini, que hoy no hay descendientes acá de Pío Aimini, pero llegó la familia Priolo, que ustedes habrán oído acá nombrar, Benedetto, Lozano, Escasa, Rosa, llegaron muchas familias y se fueron construyendo las casas frente al ferrocarril. Pero una aquí, otra allá, estaba todo medio desordenado. Entonces, hay un ingeniero ferroviario que trabajaba ahí en el ferrocarril que dice, no, esto hay que armar, si ustedes quieren formar un pueblo, hay que diagramar bien, hacer las calles, formar todas las manzanas, y entonces las casas se van distribuyendo en forma, bueno, ordenada. Y les hice un pequeño plano, yo les hice este pequeño plano, lo había hecho un ingeniero francés. Y todo lo que ustedes ven en negro son todas las casitas que se fueron construyendo. Aquí tenemos el ferrocarril y aquí tenemos las casitas que se construyeron. Bueno, este tren, esta vía férrea, esta estación ferroviaria, trabajaba muchísimo, mucho. ¿Por qué? Porque se llevaba, como les dije, todo el cereal, traía la cantidad de cosas de almacén, artículos de almacén. Fíjense acá que tenemos los camiones de aquella época que traían las bolsas llenas de cereal. ¿A dónde iban? A la estación ferroviaria para hacer acomodadas en el tren y llevarlos, por ejemplo, al puerto de Santa Fe. No había camiones grandes que iban al puerto, sino todo se hacía en tren. Y también comenzaron a levantarse en este poblado, que todos lo llamaban, acuérdense, la estación nomás lo llamaban, comenzaron a levantarse ramos generales. Ahora, la palabra ramos generales, ustedes a lo mejor no la escucharon nunca nombrar. El ramo general es como el hiper. ¿Fueron alguna vez al hiper de Anselmi? ¿Vieron que vende de todo? Que venden artículos de almacén, venden artículos de limpieza, venden ropa, calzado, juguetes, libros, comida, venden todo. Bueno, el ramo general de aquella época, que llegamos a ver, llegó a tener 3 el poblado de la estación, 3 ramos generales, vendían de todos. Estos son, por ejemplo, yo les encontré una foto de todos los empleados ferroviarios de ese momento, porque se necesitaban mucho, ustedes saben, para bajar la mercadería, para subir la mercadería al tren, pero era todo, iba progresando muchísimo el poblado. Mucho iba progresando, y es así que fueron viniendo mucha gente y se ampliaron las manzanas del pueblo. Ya no era este plano chiquito, sino que ustedes van a ver que ya era un poquito más grande y ya tenían, por ejemplo, un lugar donde iban a una canchita de fútbol, que hoy es la plaza, antes era una canchita, y es así como aumentaba el número de inmigrantes, aumentaba el número de personas que venían a vivir a este pequeño poblado que se llamaba la estación. Por lo tanto, fíjense que yo les puse una fecha acá, el 1902, porque es importante para ustedes, que son alumnos, que se crea la escuela número 403. O sea, antes de que se llamara Estación Clusella, ya estaba la escuela que ustedes asisten, 1902. Bueno, como fue teniendo mucha importancia esta estación ferroviaria, todos los partes del poblado de la colonia Clusella, que trabajaba mucho con la estación,
y el poblado de todos los campos, el campo Romero, que estaban la familia Subrigen, le pidieron al gobierno de la provincia independizarse, formar un pueblo aparte con otro nombre que no sea Clusellas. Es así que una parte de la colonia Clusella más el campo Romero de los Subrigen formó lo que ustedes ven acá en color naranja, el distrito de Estación Clusella. Entonces, recién ahora, en el 1931, vamos acá a la fecha, recién ahora en el 1931 se va a llamar Estación Clusella. Y nuestro plano actual es el que van a ver ustedes, con el ferrocarril, todas las manzanas, a orillas del ferrocarril se fue formando un pueblo. Nadie pensó que iba a formarse un pueblo. Esto se formó así, de casualidad, en forma espontánea, decimos. Nadie lo planificó, ni los hermanos Clusella habían planificado. Dice, va a pasar el tren ahí y se va a formar un pueblo. No, nadie lo sabía eso, nadie lo sabía. Se fue formando en forma espontánea el pueblo de Clusella. No tiene fundación, tiene origen. Y si ustedes les preguntan alguna vez, ¿cuándo surge tu pueblo? Mi pueblo surge con el paso del ferrocarril en el año 1888. Ahí, todos los 1 de enero, el pueblo cumple los años. Cumple los años el 1 de enero de 1888, porque el tren fue el motivo del surgimiento de nuestro pueblo. Bueno, creo que habrán entendido. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo para que ustedes vayan uniendo todos los conocimientos. Empezamos de nuevo. 1881, los hermanos Clusella compran a la provincia cierta cantidad de terreno, lo que ustedes ven todo amarillo, abajo también, vamos a sacarlo esto, todo lo que ustedes ven amarillo, la colonia Clusella, y le dan el nombre como del apellido que llevan ellos, Clusella. 1882 se forma el pueblo de Clusella. Todos esperaban que los ferrocarriles que se iban distribuyendo por la provincia iban a pasar ahí por el pueblo de Clusella, pero no, pasaron a 8 kilómetros del pueblo de Clusella. Bueno, el ferrocarril se llamó Santa Fe. Poco a poco, en el 1800, eso fue en 1888, el 1 de enero. Es así que se fue formando un pequeño pueblo a orilla de la estación ferroviaria. Ese pueblo de inmigrantes, y aquí tienen las primeras familias: Aimini, Rosa, Benedetto, Brusco, Lozano, Escasa, Trocero, Priolo, Sacani, Perrone, Figari. Esas fueron las primeras familias que se asentaron en ese lugar al lado del ferrocarril, que todos lo llamaban la estación. Esto fue progresando, el tren trabajaba muy bien, la estación ferroviaria trabajaba muy bien, y es así que se fue ampliando totalmente, y en el 1931 deciden solicitar a la provincia la autonomía, la independencia. No vamos más a depender de la comuna del pueblo de Clusella, vamos a tener una comuna aparte, nuestra. Y es así que muchos pobladores de parte del pueblo de Clusella, más Campo Romero, que lo habían comprado los Subrigen, formaron, fíjense que parece una S, lo que vemos acá color naranja, todo el distrito, y se le va a llamar Estación Clusella. Recién ahí en 1931 se va a llamar Estación Clusella, pero ya el pueblo estaba formado, porque yo les pongo algo, en 1902 se había creado la escuela de número 403.
La Escuela 403, la que ustedes asisten, es la institución más antigua que tiene el pueblo. Lo primero que tuvo el pueblo es la parte educativa, una escuela primaria. Quizás no tenía todos los grados como tienen ustedes, quizás hasta 4º grado o hasta 5º grado, pero tenían una escuela, tenían maestras que enseñaban a los niños de los primeros inmigrantes que vinieron a poblar esta tierra, este pueblo nuestro. Por eso que nuestro pueblo se llama Estación Clusella, porque ¿quién dio origen a nuestro pueblo? La estación ferroviaria, el tren, la vía del tren que pasó a 8 kilómetros de la colonia Clusella. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Es un tema muy nuestro, ustedes lo tienen que aprender desde chicos y para entender después por qué tenemos el monumento al inmigrante, que es tan importante para nosotros. ¿Por qué el monumento al inmigrante? Porque nosotros le rendimos homenaje a esos inmigrantes, esas primeras familias que se habían asentado cerca del ferrocarril. A toda esta familia, a ellos y a todos los que vinieron después, nosotros les rendimos un homenaje haciendo en el año 1963 el monumento al inmigrante. Y todos los años, nosotros para las fiestas patronales ahora, dentro de unos días, el 24 de septiembre, que conmemoramos, que homenajeamos a nuestra patrona, la Virgen de la Merced, también recordamos tres cosas, acuérdense de esto. Recordamos el cumpleaños del pueblo, que es el 1 de enero de 1888. Yo quisiera que después ustedes saben restar cuántos años cumple el pueblo este año. ¿Cuántos años? Segundo, homenajear a nuestra patrona, la Virgen de la Merced, porque el 24 de septiembre se homenajea la Virgen de la Merced. Y en tercer medida, la fiesta provincial Día del Inmigrante, porque homenajeamos a todos esos inmigrantes que vinieron a trabajar, a levantar este poblado, a buscar una vida mejor que no la tenían en su país, Italia, España, Alemania, Suiza, etcétera, etcétera, de todos los lugares donde provenían. Bueno, espero que les haya gustado y pasen muy lindas las fiestas patronales. Y acuérdense de lo que yo les dije, que se festejan 3 cosas importantes.